Bienvenidos a El Poder de Sentirte Bien, un espacio en donde las historias reales se convierten en inspiración. Aquí hablamos de salud mental, bienestar emocional y conexión espiritual, escuchando a personas como tú que se atreven a compartir su historia. Quedas en compañía de Ruz Hernández, Carlos Fernández y el León de la Conciencia, porque sentirse bien no es un lujo, es una decisión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Ya estamos ansiosos por comenzar con un tema tan impresionante, pero también que puede tener esos matices oscuros, como es quiénes son esas personas que inspiran en la vida. Dicen que te conviertes en aquello que admiras. Por eso es tan importante tener a alguien que te inspire. En mi vida, esa guía es Jesucristo, quien me enseñó el verdadero sacrificio del amor, la fe y el propósito. Y por supuesto mi padre, mi ejemplo en la tierra, el hombre que con su esfuerzo, con sus valores, ha formado a la mujer que soy el día de hoy. Gracias a ellos entendí que no se trata solo de vivir, sino de hacerlo con intención, con fuerza y corazón. Hoy camino con fe porque sé que desde donde vengo voy a hacer grandes cosas hacia donde voy. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero también tenemos preguntas que quiero que nos compartan mis queridos amigos. Carlos Fernández, bienvenido. Hola, Ruz, gracias. Y el León de la Conciencia. Queridos, aquí estamos a la orden. Díganme, ¿quién te inspiró en la vida o quién te inspiró a no ser como él o como ella? Esta pregunta remonta al pasado, viene un poquito teñida de nostalgia. En mi caso se dibuja una sonrisa cuando recuerdo a estas personas que me inspiraron. El otro día di una conferencia y estaba justamente hablando de esto, ¿no? Obviamente mi maestra de teatro, mi primer maestra de teatro que tuve y mi primer maestro de psicología que tuve y un maestro de literatura que me parece que el día de hoy ya trascendió. Pero fueron tres personas súper importantes en mi vida que me inspiraron y que me llevaron a hacer a lo que hoy me dedico. Fíjate, fue tanta su inspiración o la inspiración que recibí que el día de hoy tengo el placer de replicar un poco lo grande que ellos vinieron a hacer, ¿no? En mi caso ha sido muy raro porque la vida me llevó a conocer a personalidades como Jürgen Klarik, como Ricardo Perret, como Diego Dreyfus, como César Lozano, cuando yo prácticamente no estaba en este mundo del speaker, de las conferencias, y la vida me puso en ese lugar a aprender de grandes maestros, a estar al lado de ellos. Y con mucho orgullo mi primer conferencia fue ellos escuchándome. Entonces fue un doble compromiso porque yo empecé mi conferencia con el cierra los ojos. Respira 1, 2, ya no podía hablar, me trabé. Y ese 3 duró como 10 segundos que se convirtieron para mí en minutos. Y dije, Carlos, tienes dos opciones, o regarla o aquí lanzarte a este nuevo mundo. Y me acuerdo que cerré mis ojos, dije, no puedo respirar. Agarré el micrófono con mi mano. 3. Si no me hubiera tirado al suelo. Entonces para mí la inspiración viene de seres humanos que dejaron en mí huella. Y últimamente uno de mis mentores que se me ha manifestado es Jesús. Entonces, no más. Ha sido mágico. Ha sido ¿No mágico. No más. Ha sido mágico. Oye, querida Ruz, tú abriste el programa, el texto que nos compartes es delicioso, pero también me gustaría saber quiénes, además del Maestro Jesús por excelencia, quiénes han sido esas personas que te han inspirado en la vida. Que les voy a confesar algo, Para mí, tú y Juan han sido inspiración en la vida. De verdad se los digo. Muchas gracias. Sí. Me has oído chillar muchas veces. He conocido tu parte humana, incluso la de Carlos también, y yo creo que es la parte más hermosa que tenemos los seres, ¿no? Cuando nos vulneramos ante las situaciones y nos permitimos ser los no siempre fuertes, esa es una parte muy sanadora. Así es. Fíjate que para mí, mi papá es un ser extraordinario que la verdad es que yo, por más que le busco, digo, no existe otra persona como él,
porque yo a mi papá nunca, nunca, nunca lo vi enfermo, quejarse de algo o acostado. Wow. Mi papá fue una persona, creo que yo soy muy como él porque somos como que muy hiperactivos, pero mi papá viene de una familia de 21 hermanos, de una familia con extrema necesidad económica, en donde mis abuelitos fueron muy buenas personas, personas de rancho de Arandas, Jalisco, que el fin de semana me voy para allá, por cierto, con mi papá. Y se vinieron con sus 21 hijos a Guadalajara, llegaron a Tlaquepaque. Mi abuelito vendía agua en una carreta de madera que él fabricó con llantas de los coches y con un caballo. Yo conocía al caballo y me acuerdo de ese caballo. Y mi abuelito mantenía a su familia de esa manera. Mi papá empezó trabajando en la obra como ayudante de carpintero, después como albañil, después como maestro de obras y después como dueño de una empresa constructora que él puso porque ahorró 30 años de su vida para poder tener la solvencia económica después de comprarle casa propia a mi mamá. Abrió una constructora, que eso hace 19 años, le costó casi toda su vida, pero para mí eso es tener confianza en lo que quieres antes de partir de este mundo. Y desafortunadamente hablamos de temas materiales porque el mundo es material, ¿sí? Mi papá siempre ha dicho que él todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo es para sus hijas. Entonces somos 4 mujeres. Imagínate que para mí el ver a mi papá, ¡ay, quiero chillar! El ver a mi papá que nada más terminó hasta primero de secundaria, estarle diciendo a 2 ingenieros arquitectos que tenía a su cargo porque él los contrató y decirles lo que tenían que hacer, yo me sentía tan orgullosa de él porque decía, ¿ve lo que ha logrado mi papá? Wow. Con la escuela de la vida, ¿no? Con una familia que tú dices, bueno, mi papá cuenta que llegaba mi abuelo con una charola de pan casero, 21 panes para sus hijos y tenían que ordeñar a la vaca para darles a todos de desayunar. Eso era su comida, su desayuno. Y su comida de toda la vida de mi papá, o sea, toda la vida de mi papá hasta que se casó, fueron frijoles de la olla con tortillas hechas a mano y queso. ¿Tú crees que no me siento orgullosa de él, de saber que sacó adelante a sus 4 hijas, que todas tenemos profesión, que somos buenas personas? Te voy a hacer una pregunta, Rus. Para uno como hombre, reconocer el buen trabajo de nuestros padres, ok, es importante. Pero cuando se es mujer, tener el cobijo, la protección, la seguridad del padre, ¿qué tan importante es para una mujer? ¿Por qué? Porque a lo mejor nos están escuchando muchas mujeres. Unas sí tuvieron ese padre maravilloso que tú tuviste, pero otras no. Y me gustaría saber qué representa para una mujer tener un padre de ese tamaño. Yo tuve un padre extraordinario, un extraordinario proveedor, pero no tuve un padre presente ni un padre amoroso. Porque él no sabía o no era un padre que llegara y que nos chiqueara o que nos consintiera de palabras. Mi papá era un ser humano, mira, de verdad, cargábamos, yo tuve un chivo de mascota, quería un guajolote la niña, un guajolote la niña. Si yo quería pollitos, gatos, perros, lo que yo quisiera, lo tenía en casa. Sí nos consentían mucho, pero mi papá trabajaba de lunes a sábado, él a las 3:30 ya estaba en casa, ya no lo veíamos porque él se acostaba, a veces llegaba y decía que le dolía mucho la cabeza y se amarraba un pañuelo en la cabeza porque no le gustaba tomar analgésicos y era silencio. Reglas súper estrictas en mi casa. Él te daba permiso de salir a jugar a las 8 de la noche y a las 10 tenías que estar adentro y cuidadito donde te metieras un minuto después porque toda la cuadra había el grito, ¡Ros! ¿No? Entonces, mi papá fue estricto, pero a veces yo puedo recordar, y mis amigas, si me están escuchando, pueden mandar mensaje a mis vecinas, mi papá cargaba con todo el barrio. Porque si yo quería salir, era todos los domingos, o era un balneario,
o era a la playa, párense a las 4 de la mañana, nos vamos a las 5, pero ese mismo día regresamos porque no hay para pagar hotel, ni hay para pagar restaurantes, pero mis hijas conocen el mar. Así fui educada. Wow. Todos los domingos, en mi casa nunca había nadie. Pero nos llevábamos a las vecinas, a los perros, a los gatos y a los pollos en jaulas, porque yo me quería ir con todos. Entonces, yo tuve una niñez y adolescencia hermosa, y mis amigas cuando me conocen, Lupita Rubio, Juanita, que me dicen, Ruz, es que mis mejores años fueron con tu familia, ¿no? En la barranca, en el río, y cuando se te perdía el gato, que el pollo ya se iba y todos corriendo porque pues no. Y ese tipo de vivencias yo las tuve. Ojo, mi papá fue un buen proveedor, un buen ejemplo, un maestro de vida, pero el cobijo de un hombre, creo yo, que a toda mujer le hace falta. El que te hagan sentir protegida, porque yo no tuve eso. Yo no tuve la protección o el hecho de que mi papá me vino a ver a la escuela. O sea, no, porque él trabajaba todo el día. Entonces, esa parte yo no la viví, no la tuve. Y claro que me hubiera gustado. Y que hubo algún momento en que no lo entendía. Sí. Porque había papá ausente. Claro. Y justo cuando te escuchabas, me preguntaba esa pregunta que luego nos hacemos, o yo he escuchado esa frase de es que no todo en la vida se puede tener, ¿no? No. Y me hacía justamente esa pregunta si habrá alguien que en la vida considere que realmente lo tuvo todo, ¿no? Fíjate, en tu caso tuviste un papá muy buen proveedor, pero sí un padre ausente, ¿no? Y es como unas por otras, ¿no? Tuviste un padre muy estricto, pero también un padre muy cumplidor en el tema de su paternidad, o sea, como que se equilibra, ¿no? Entonces, ahorita estaría padre que las personas nos empezaran a compartir sus mensajes, sus testimonios, comentarios al 33 33 19 11 41, 33 33 19 11 41. Estaría padrísimo que nos empezaran a compartir. Querido Carlos, no sé si nos pudieras compartir un poquito más acerca de esas personas que te inspiraron en la vida. Es decir, ¿el día de hoy tú te dedicas a lo que te dedicas por esas personas o fue como aparte? Fue todo un tema de descubrimiento, amigo, porque la vida me fue mandando mensajes medios paranormales. Que podría escribir un libro o dos de todas las cosas raras que he vivido. Sí. Pero han sido manifestaciones muy bonitas de conoce a tal persona, es que tienes que conocer a tal persona, es que tienes que ver a esta persona. Sí. Y hoy, gracias a estas personas, Carlos Fernández fue un objetivo de cambio gracias al referente de estos seres humanos que la vida me hizo conocer. Uh-huh. Ha sido mágico el cómo llegué a lo que hoy hago, cómo conocí a las personas con las que hoy he compartido escenario, he compartido momentos muy íntimos con ellos cuando en la vida me hubiese imaginado estar viviendo situaciones así. La vida es tan hermosa, amigo, que te va dando las sorpresas y te las va envolviendo a veces en problemas, en dificultades, pero es muy bonito cuando empiezas a darte cuenta del gran regalo que estaba ahí. Totalmente. Yo tengo una frase que dice que los grandes maestros vienen disfrazados de grandes problemas, ¿no? Solo que a veces no sabemos cómo discernir. Ahora, tengo otra pregunta para ustedes o para la audiencia también. ¿Ustedes se han dado cuenta que también tienen la capacidad de inspirar a más personas o como de ser agentes de cambio en la vida de otras personas? Es decir, no solo la gente que llega y nos inspiró a nosotros, sino son conscientes del tipo de huella que vamos dejando por la vida. Fíjate que yo no era consciente hasta hace 2 años que desarrollé un taller gracias a una necesidad emocional de compartir mi sentir. Que gracias a eso salió mi primer libro, ¿no? Nació desde la raíz. ¿Título? Desde la raíz. Desde la raíz, bien. Muchas personas, tengo videos, tengo mensajes, de verdad que me hacían llorar porque cuando me llegaban al WhatsApp, yo me quedaba impactada porque yo jamás pensé que yo haya podido mover el corazón de muchas mujeres al saber reconocerse. Un ejercicio muy simple, y sé que no lo inventé yo, por ahí lo debe de haber escuchado y se me ocurrió volverlo a hacer. Fueron 2 importantes. El primero fue ver las personas que en ese momento me estaban siguiendo en este taller que hice en línea, que duró 2 años prácticamente, gratuito, desde la raíz. Ok. Les dije
que necesitaba hacer un experimento de 21 días porque yo soy una persona un poquillo vanidosa, que sí me gusta arreglarme y por lo menos los labios los traigo pintados todo el tiempo, ¿no? Hasta para ir a las tortillas, porque me gusta cómo me veo. Pero yo observaba que muchas mujeres nada más se agarraban un chongo como lo hice yo hace más de 10 años. Tu chongo, mis tenis, mi pantalón de mezclilla, mi blusita y vámonos. No le pongo ese sabor a mi cuerpo o esa emoción para gustarme yo. Entonces, se me ocurrió hacer un ejercicio de 21 días, pero les di chance de que fueran a comprar un labial rojo pasión. Y a muchas mujeres les causó un conflicto terrible. Es que mi marido va a decir que parezco... Es que nunca me los he pintado. Es que siento que si salgo a la calle así, todos me van a ver. Es que soy otra. Pero otras, ya no me los quiero despintar. Porque el reto era, amanece y lo primero que vas a hacer es cepillarte tus dientes, pintarte tus labios y hasta que te vayas a dormir te puedes despintar. Entonces, sí fue un verdadero reto para muchas mujeres, porque de ahí para acá, estas mujeres ya las ves diferentes. Ya se atreven a hacer cosas tan sencillas como gastar, porque muchas lo ven como gasto y no como inversión, en un labial color rojo. Muchas porque tienen tabús de que las que de rojo se visten son unas esto, ¿no? ¿Y cómo vas a andar con la boca así? Llamas la atención que quieres. O sea, de verdad a veces tenemos conflictos con los de al lado y obviamente nos causan inseguridades a nosotros. Después de que ellas me agradecieran por haber estado 21 días con los labios rojos, las sensaciones que ellas sentían a mí me motivaban muchísimo porque me agradecían, porque de otra manera no se hayan atrevido. Y eso es algo muy sencillo. ¡Qué maravilla! Una duda, ¿cuál era tu propósito al invitar a estas mujeres a pintarse los labios de rojo? Que se gustaran, que se vieran diferentes y que se atrevieran a hacer algo que nunca habían hecho. Qué hermoso, que se atrevieran a hacer algo que nunca han hecho. Querido Carlos, ¿tú has tenido ese testimonio, esa experiencia de inspirar a personas? Me imagino que sí, con los talleres que haces, hermano. Aquí está mi querida Ruth levantando la mano. Su fans número 1. Ahorita me cae un 20, amigo. Sí. Yo hace como 6 años en un taller que tenía con gente de España. Sí. Era en línea. Eran puras mujeres. Y había una señora que no mostraba su cara. El teléfono estaba así. Y algo me decía, ayúdala, ayúdala. Y yo decía, estoy dando mi taller así como, mente, cállate, ¿no? Hasta que les dije, chicas, ¿me dan un minuto? Fulanita, te puedo ver a los ojos. Agarra el teléfono, una mirada, un rostro, cero maquillaje, una cara de decepción, de coraje, de impotencia de la señora. Y me acuerdo que les dije, chicas, ¿me dan permiso de hacer un ejercicio? Digo, nada que ver con el taller, pero mucho que ver con esta persona. ¿Sí? Fulanita, cierra tus ojos. Y empiezo a hacer una meditación con ella. Y al final, no sé por qué, amigo, le digo, la siguiente semana me gustaría verte con los labios rojos. Así quedó. Una semana después me dice la encargada de este equipo era un equipo de redes de mercadeo de España. Me dice, ¿qué le hiciste? Y yo, nada, lo que hicimos ese día en la sesión, esos 3 minutos. Dice, tengo 4 años de conocerla y nunca le había visto el tamaño de su cabello. Qué bien, ¿no? Así quedó. Pasan los meses y me manda un día un mensaje. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Y me manda una foto de ella súper guapa, súper diferente a como yo la conocí. Y le dije, gracias, te acepto el mensaje, pero ¿gracias de qué? Y me manda un mensaje como de 20 líneas. Bajé de peso, salí de la depresión, hoy tengo amigos, hoy gano tanto, hoy... Dije, wow. O sea que esos 3 minutos que cerró sus ojos y conectó con ella le transformaron la vida. No yo, ella. Y cuando vio el mensaje, amigo, dije, wow. Sí. Cómo la insistencia de esa vocecita que me decía, ayúdala, pues no fui un metiche, sino fui un mensajero que la vida me escogió para dejarle ese mensaje a esta persona. Un recurso, ¿no? Un recurso. Sí, es cierto. Nos empiezan a llegar mensajes. Hola, buenas tardes, Carlos Ruz León. Bendiciones para ustedes. Atenta a su programa. Saludos desde Apodaca, Nuevo León. Y hay un mensaje que me dio risa ahorita que lo leí.
Saludos, soy Juana Gutiérrez. Excelente taller desde la raíz. Yo solté muchas cosas. Sané para poder seguir adelante con más sabor en la vida. No solo existo, vivo. Y concluye, vaya que el rojo en mis labios fue un gran reto. Saludos, amiga. Qué fregón, mira. Y hay otro mensaje que acaba de llegar. Dice, me encanta escuchar a 3 imágenes tan inspiradoras. Gracias por transmitir. Qué maravilla, qué honor poder estar aquí. Fíjate que justamente yo me estaba haciendo la pregunta, creo que evidentemente cuando te dedicas al tema del desarrollo humano, pues creo que sí debes de impactar la vida de alguien, ¿no? Aunque a veces no eres tan consciente de. Un día mi hijo Yael me dijo unas palabras que me tocaron lo profundo del corazón. Mi hijo Yael tiene esa peculiaridad, habla muy poco, pero cuando habla, directo al corazón, ¿no? Entonces, el año pasado yo había tomado la decisión de dejar de fumar. Y llegué muy contento y hablé con ellos. Les dije, hijos, ¿qué creen? Acabo de tomar la decisión de dejar de fumar. Y pues bueno, mis hijos se pusieron felices, ¿no? Papá, qué buena decisión, wow. Los dos, ¿no? Felices. Aguanté 15 días y volví a retomar el cigarro. La cara de desilusión de mis hijos, bueno, fue muy expresiva. Ellos me dijeron, papá, ¿qué pasó? Pues, ¿qué rollo, no? Dijiste que lo ibas a intentar. Les dije, francamente no pude. Esto es un proceso. Les dije, para mí es muy complicado. Quienes fuman lo entenderán. Es muy complicado, pero bueno, denme chance. Les dije, denme chance. Necesito prepararme. Ahora, en Año Nuevo del 25, le digo a mis hijos nuevamente, les dije, tómenme una foto porque es la última vez que me van a ver con un cigarro en la mano. Y los dos me voltean a ver como diciendo, ay, sí, papá, ya sabemos que 15 días te va a durar el gusto, ¿no? Oré mucho, oré demasiado, honor a quien honor merece. Yo creo que sin Dios no se puede hacer nada. Oré mucho antes de tomar esa decisión y les dije a mis hijos, esta vez sí se las voy a cumplir. Mi hijo Yael se me acerca y me dice, mira, papá, yo no sé si lo logres o no. Dice, pero con verte ya intentarlo, para mí tú ya lo lograste. Ay, qué bonito. No, bueno, no. Al día de hoy, 29 de abril, no he vuelto a prender un cigarro. Y esas palabras de mi hijo fueron las que me dieron la inspiración, hablando de gente que te inspira, la inspiración para lograr mantenerme, ¿sabes? O sea, yo no sé si lo logres, pero con el verte intentarlo, para mí ya lo lograste. Y eso es lo que me ha mantenido en pie. Entonces, también honor a quien honor merece. En mi caso, mis hijos han sido 2 personas que me han inspirado tremendamente en la vida, ¿sabes? Desde los momentos de más opulencia hasta los momentos de más carencia, donde, alguna vez lo platiqué, no tenía dinero ni para comprarle una paleta, ¿no? Hasta los momentos de decir, gracias Dios, ahorita ¿qué quieren? ¿Qué se les antoja? ¿Dónde vamos? ¿No? Y los hijos siempre han sido para mí una inspiración tremenda. Sí, claro. Oye, pues es que te deja sin palabras, la verdad. Que tu hijo te haya dicho eso, creo que fue el tono de voz exacto y correcto que te lo tenía que decir. Sí, totalmente. Porque, pues, estamos hablando de sangre de tu sangre. Sí. Ahí ya cala, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y cuando yo volvía a recaer en el tema del tabaquismo y vi sus caras de desilusión, fue como, híjole, o sea, yo me hice un tanto consciente de lo que estaba generando, estaba perdiendo su credibilidad, ¿sabes? Sin embargo, luché, oré, me preparé y cuando me sentí listo fue cuando les di ya la noticia. Vuelvo a repetir, al día de hoy, yo me declaro ya como una persona sin adicciones, cosa que me da muchísimo orgullo, pero la realidad es que mis hijos fueron la palanca de donde me agarré para decir, sí se puede. ¿Por qué? Por una razón bien simple. Yo dije, si el día de hoy yo como su padre no logro dejar una adicción como es el tabaquismo, ¿cómo le voy a pedir a ellos el día de mañana que no agarren adicciones o que dejen adicciones?
¿O qué herramientas son las que yo les estoy dejando para la vida? ¿Me explico? Exactamente. Entonces fue como enviarles un mensaje de vida diciéndoles sí se puede. O sea, claro que pueden hacerlo, ¿no? Y miren, nos están llegando mensajes, nos dice nuestro querido Javier Ríos. Los escucho desde Guadalajara. A mí me inspiran los maestros que te ven el potencial antes de que te lo veas tú. Esa mirada cambia decisiones y vidas y se nota. Dice, me inspiran los amigos que celebran tus logros sin competir. Esa energía limpia te hace querer ser mejor, no solo ganar. Se siente bonito. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nos escribe Diana, me inspira la gente que no presume, que siempre está, la amiga que te manda un mensaje que dice cómo vas y te aterriza con cariño. Eso también es poder. Oye, qué rollo con esto que está comentando. De verdad, esa gente que se acerca a tu vida de manera incondicional, ¿no? El cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, ánimo, tú puedes. ¿Cómo mueve esa gente? Y también puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viviendo la situación del fallecimiento de un ser querido y el hecho de que tú sepas la situación por la manera en la que se fue esta persona que yo considero familiar, pero que alguien llegue y sea imprudente en comentarte cosas o el morbo de que quieres que te cuente cómo pasaron las cosas, por qué pasaron, también es una forma de decir, ay, mija, discúlpame, pero yo no quiero ser como tú, en ningún momento, ¿no? La imprudencia. Hay personas, me voy a atrever a contar algo muy... Aquí está Juanita, saludos Juanita, no me vas a dejar mentir. Teníamos una vecinita que era madrastra, la señora de esa casa de enfrente. Nosotros íbamos a jugar y siempre veíamos el refrigerador con una cadena, con un candado, porque les tenían prohibido comer. Solamente era lo que ella servía y a la hora que servía. Y yo me acuerdo de mi amiga que siempre decía, es que en cuanto crezca, en cuanto sea mayor de edad, me quiero ir, porque yo no quiero ser como ella. Y siempre se me quedó a mí eso en la mente. Y era una persona completamente irracional, porque ¿cómo le vas a poner el refrigerador una cadena? Eran 3 hijastros y 4 hijos de ella, si mal no recuerdo. Y a sus hijos sí les daba oportunidad de abrir el refrigerador, pero a sus hijastros no. ¿Qué le estás dejando de enseñanza a esos niños? Porque eran niños. Si a nosotros nos marcó, porque yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué tienen un candado en el refrigerador? O sea, y mi mamá no creía hasta que una vez nos invitaron a un convivio navideño y mi mamá le platicó a mi papá que abrían y cerraban el refrigerador con cadena, porque no permitía que sus hijastros pudieran darse un gustito, ¿no? Pues obviamente te quedan esas heridas en donde obviamente tú ya desde ahí dices, yo no quiero ser como esta persona nunca en mi vida, pero hay cosas que por más que quieras no hacer, las repites. No sé. Y eso es un gran tema, ¿eh? ¿Qué es aquello que te juraste nunca hacer que ahora estás haciendo? Pero lo haces inconsciente, León. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que mientras escuchaba, Rus, yo me estaba preguntando qué habrá vivido esta señora o esta persona, qué habrá vivido, desde qué nivel de conciencia ella percibía la vida como para verse en la necesidad de ir y cerrar un refrigerador con cadena, ¿no? O sea, sin afán de juzgar a la persona, porque lo cierto es que cada quien tiene sus propios motivos desde su propio nivel de conciencia, pero ¿qué habrá vivido esta señora? Es decir, ¿de qué niveles de carencia probablemente ella venía? Que se vio en la necesidad de tomar esta decisión. Yo no, y lo digo respetuosísimamente, yo no la tacharía como mala, más bien yo me quedaría con la pregunta de ¿desde qué nivel de conciencia esta mujer ve la vida como para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo complicado, León, es que la comida es uno de los placeres de la vida. Entonces, limitar a tu gente, a la gente que se supone que tienes que respetar, porque a lo mejor no amaba a sus hijastros,
pero sí tenía que respetarlos, ¿no? Porque al fin de cuentas ella fue la que llegó a esa casa que era de ellos. Entonces, limitarte a algo que es una necesidad para vivir y que si se te antoja una uva o una fresita o agarrar una tortilla con sal, no puedas hacerlo porque en esa casa se come 2 veces al día. Sí, claro. Porque no tenían problemas económicos. O sea, era No. nada más la idea de hacer la maldad de restringir el Ellos refrigerador. eran de la calle, de la cuadra, Mm. las personas que tenían buen coche, el señor trabajaba de gerente, entonces su situación económica de ellos era de las mejores que había en esa cuadra, No de la señora. del papá, del señor. El papá le iba muy bien, Sí, a la señora no. no, ella no Y fue la trabajaba, pero fue la que puso la la cadena. cadena en el refrigerador. Claro, es que ella es la que traía el tema de carencia, ¿no? Sí, Sí, sí. exactamente. Qué ironía, qué ironía. Yo tengo muy cercana una experiencia que pensé que Ruth estaba platicando de ¿De la gente misma? que conozco, Y ahorita, ay, sí las conocíamos. Sí. que La misma. justamente invitaban a los Ay, era mi mamá. familiares a que les cuidaran su casa cuando tenían un evento y ponían cadena en el refrigerador. O sea, eran familiares que les hacían el favor de irles a cuidar su casa. Claro, claro. Y en vez de decir, oye, ¿se te antoja algo? Era Sí. poner candado Ujú, para que no fueran a tomar nada. ujú. Sí. O sea, ¿qué nivel de mensaje le das a un familiar? Oye, no puedes abrir el refrigerador. Pues carencia total. Cuando me estás ayudando a cuidar mi casa. Claro, claro. Qué triste, ¿no? Pero por algo no juzgo. Tanto ellos como los que iban seguían yendo y Pues era su dinámica, ¿no? Totalmente. Al final. Nos dice nuestro querido Memo Ortega, dice, a mí me inspiran, a mí también, los que empiezan de cero otra vez sin pena. Cambiar de ruta requiere valor y hoy se ocupa un chorro para eso. ¿Qué rollo cuando en la vida tienes que cambiar totalmente de giro y decir, me voy a reinventar, va otra vez? ¿Qué valor? O sea, ¡Qué Carlos, valor! levantemos la mano. es una catarsis, amigo, de Sí. cuando tienes una vida resuelta, donde ya tienes construido, a de repente decir, va de nuevo. ¡Qué fuerte! Pero lo haces desde el corazón. Sí, pero después de una noche oscura, Claro. oscura. 2 años llevo en ese proceso, ya despertando, gracias a Dios. Muchas veces que yo dije, yo nunca voy a ser así, yo nunca voy a vivir esto, yo nunca. La vida, mira, paz. Fui a la universidad, al colegio, al posgrado de la realidad. Sí. Tenía que vivirlo para empatizar más con la gente. Y digo, toco madera que se quedó en algo leve, no fue algo fuerte. Sí. Bueno, que para mí sí fue muy fuerte. Pero es entender eso, amigo. Es las lecciones de la vida, del yo nunca, a mí nunca me va a pasar, yo nunca haré. De repente, como dice, ¿no? Escupes y te cae en la... Totalmente en la cara. En la cara. Esa era la frase de mi padre, nunca escupas al cielo. Te va a Fíjate caer en la que cara. me acordé ahorita precisamente de moverte de lugar. Cuando yo empecé en las redes de mercadeo, Sí. que ya Juan decidió ayudarme, cuando yo le dije, Juan, yo ya no puedo, me vuelvo loca con 19 personas, ya no puedo. Que llegamos a ese trato los dos de que, ok, yo manejo el grupo y tú manejas las ventas. Yo ganaba 15,000 pesos, Juan ganaba 15,000 pesos, ya teníamos una entrada al hogar de 30,000 pesos seguros cada mes y cada mes iba creciendo Muy un poco buenos. más, ¿no? Y en mi lavandería que yo tenía, ganaba 1,500 ¿Con a cuántos la problemas? semana. Cuando no se descomponía una lavadora, se descomponía otra y era un chorro de problemas, la verdad. Me dice Juan, Rus, la lavandería es un problema en este momento porque tienes que ir, tienes que hacer corte, tienes que ver que ya se te descompuso, buscar técnicos, nos está quitando mucho tiempo porque nosotros éramos de dejar niñas en la escuela, irnos a entregar, nos regresábamos a la escuela por ellas, las dos con cobija, con almohadita y una tablita para que se fueran haciendo tarea en el coche. Mientras Juan manejaba, yo me bajaba a entregar los productos, ¿no? Nos iba muy bien. Así nos la aventamos como 5 años. Pero llegó el momento en el que me decía Juan, es que de verdad, Ruth, necesitas quitarte de la lavandería porque esto es un problema. Y yo no quería. Y yo le Era tu tablita de salvación, Sí, lo ¿no? seguro. Me imagino, claro. eso creía yo. Sí. Porque es lo que uno cree. en realidad era una carencia a aferrarme a algo que me pudiera dar para tortillas y frijoles. Pero eran tus raíces, al final de cuentas, lo que habías construido. Exactamente, y yo le decía a Juan, es que yo no puedo
traspasar la lavandería. Yo no puedo dejarla porque si algún día se nos acaba este negocio que para mí era algo que no... se me hacía como que fantasioso todavía. Muy Es de mágico. pellizquenme todos los días para ver si es cierto lo que hace, lo que yo estoy haciendo y que te ganes el dinero tan fácil, ¿no? Y yo no quería soltar la lavandería. Hasta que llegó un día que me dijo, Juan, decídete. O te regresas y te estás ahí para cuidar lo que ya está descuidado, o le damos con todo este negocio que yo ya te demostré que sí podemos hacer. Oye, para cuidar lo que se está cayendo a pedazos, ¿no? Prácticamente. Fíjate el apego del ser humano cuando Lo tenemos seguro, miedo. ¿no? Claro. Lo seguro. que Sí. entre paréntesis tienes. Sí, sí, sí. Sí, así es. Oye, Rus, nunca te he preguntado cuál fue el desenlace de esa famosa lavandería. ¿Qué le pasó? ¿La vendieron? ¿La Sí. quemaron? ¿Qué le hicieron? La traspasé. Sí, la traspasé y fue bien bonito. ¿Y todavía existe? Sí. ¿Cómo crees? Todavía existe, la tiene mi comadre. ¿Y qué crees? fregón. A ella le va re bien. ¿A poco sí? Le va muy bien, gracias a Dios. Sí. Wow. Ahí está. Wow. Ahí sigue. Qué Es la fregón. madrina de primera comunión de mi hija Dalai. Ahorita me Ahí vino la está. duda, dije, yo nunca he ¿Qué le escuchado hiciste? el desenlace. Sí, de no, la- sí, de la hablé con ella y le lavandería. dije, Miriam, ya no puedo venir. Oigan, una pregunta. Otra figura de inspiración, los abuelos. En mi caso, los abuelos. Fíjate, porque ahorita nos escriben desde Mérida, nuestro querido Luis dice, me inspiran los abuelos que viven simple y aún así te transmiten paz. Te recuerdan que lo esencial es no hacer ruido, solo se sostiene lo esencial, ¿no? Y me acordé de mis abuelos, en paz descansen ya los 4. Sí. ¿Qué tipo de abuelos vamos a ser nosotros? Híjole. Es yo, que- yo voy a ser uno bien desmadroso y bien disruptivo. No prometo más. O sea, de verdad. Es Yo que- aviso de una vez. No puedo yo ser Es que diferente. eso es lo que estoy pensando, porque obviamente nuestros abuelos fueron gente de campo, gente Sí, de rancho, sí. o gente que llegó a la ciudad, pero que tenía todavía los jarritos, que te cocinaba rico. Si llegan mis nietos conmigo, en mi casa no va a haber comida, Ujú. porque a mí no me gusta la cocina. Ok. Entonces, Híjole, Rus, no, se me hace que estás y escupiendo hago al bien cielo. rico, ¿eh? Usted ya probó Sí. mi mole. Tú Ya, cocinas no, muy señora. rico. Sí, yo cocino muy rico, pero Yo no sé, no tengo nietos todavía, pero dicen que los nietos vienen a cambiar la vida de los abuelos radicalmente. O sea, de ahí que los abuelos que dicen, yo nunca haría esto con mis nietos, ajá, terminas haciéndolo. ¿Estás de acuerdo? Ya sé, no, Entonces, sí. no, ya te veo correteando al nieto para darle la tostada con mole. ya sé, pues digo, ojalá. Qué chido. Fíjense que mi abuelo paterno, cuenta las leyendas. A mí nunca me tocó de primera mano. A mí me tocó escucharlo cantar a mi abuelo materno. Pero cuentan las leyendas que él era amigo de Vicente Fernández cuando empezaba Vicente a cantar en las cantinas de San Juan de Dios. Y los dos cantaban juntos con mi abuelo. ¿Por qué me ves así, Rus? Me asustas. Ay, no. ¿Traes una historia ahí o qué? Mi abuela materna Ajá, y mi abuelo paterno tenían una cantina en Tlaquepaque ok. y Vicente Fernández trabajaba para ellos y le pagaban $1. Ah, pues no dudo ahí haya andado mi abuelo también, Y- porque era amigo de Vicente Fernández. Imagínate. Yo alguna vez le pregunté a mi bisabuela Ajá, si el apellido Fernández venía de él. ajá. Y me dice, sí, somos parientes. Ah, Digo, nunca he tenido el gusto de conocerlo en persona, claro. pero hoy sé que realmente sí, el apellido Fernández. Ah. Eran vecinos de ahí de por Huentitán. Sí. Y alguna vez yo le pregunté a mi abuela, todavía en ese tiempo Alejandro no era famoso. Sí. Mi abuela murió cuando yo tenía 18 años. Y me acuerdo que le dije, "Ey, abuelita, ¿y Vicente sí es pariente?" Sí, sí es pariente de ustedes. Wow. Guau, fíjate. Wow. Nada es Qué casualidad. fregón, qué fregón. Y bueno, ahorita me acordé, porque mi abuelo pues, era un tipazo. Él duró muchos años con una menudería, tenía un negocio de menudo. Y siempre fue un hombre súper abundante. O sea, estaba el corredero de nietos por todos lados. Diario nos tenían en su casa. Y él, en lugar de hacernos una mala cara, en lugar de, ¿sabes? Porque era un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana para terminar de preparar el menudo, montar mesas y todo el rollo. Fue un hombre que yo nunca había enojado. Fui un hombre del que nunca recibí un regaño.
Al contrario, ¿sabes? Era un hombre que siempre tenía para ti un regalo, era un hombre que siempre te daba la prioridad. Me acuerdo que él, le decía a mi abuela, ¿no? Le decía Chitara. Ya estoy sacando ahí los recuerdos de infancia. Por la época de los Thundercats, Sí. ¿no? Sí. Porque mi abuelo era Pantro y le decía a mi abuela Chitara. Entonces siempre le decía, Chitara, hay que atender primero a los niños, ¿no? Entonces, que nos sirviera primero a nosotros antes que a él, ¿no? Era un tipazo, y sin duda, bueno, de mi abuelo viene la parte del trabajo. Siempre fue un hombre enfermo, no enfermo, siempre fue un hombre súper trabajador, 4 de la mañana ya estaba él siempre en la cocina, afinando los detalles, ¿no? Para su negocio. Sí, así es. Pues sí, son historias muy bonitas. Yo creo que, bueno, yo no tengo historias o alguna anécdota donde alguien se pueda quejar de sus abuelos. Hasta el momento no. No. Porque, por ejemplo, yo a mis abuelos paternos no conviví mucho con ellos. El poco recuerdo que tengo es de mi abuelo, del papá de mi papá, pero no de su mamá. Yo la recuerdo porque mi papá llegaba y le besaba la mano. Así se usaba antes a su papá y a su mamá. Sí. Y yo, o sea, no sé por qué yo no tengo como que el recuerdo de mi abuela. Yo no tuve una relación con ella de cariño, de respeto, de amor, de nada, porque pues, mi papá me llevaba como una vez al mes a verla a ella. Mi abuelito murió cuando yo tenía, no sé si 6 años o 9 años, no recuerdo, pero yo estaba muy chica, pero sí me acuerdo que cuando yo llegaba, pues era, siéntate y que mi abuelita me sirviera frijoles con queso. Ay. Lo que siempre Oye, comían. es que frijoles como los de la abuela no va a haber. O Con sea, de tortillas verdad recién no hechas. hay. No hay. ¿Están Ya de sé. acuerdo con eso? No hay frijoles como los que hacían los abuelos. Oigan, nos están llegando un montón de mensajes. Gracias a todo el público por el cariño que le dan al programa, por la interacción que hacen con el programa. Parece ser que este título o este tema que estamos manejando hoy les gustó mucho, el tema de las personas que nos han inspirado en nuestra vida. Carlos Ruz, una pregunta rapidísima. El nombre así, ¡pam! La persona que más recuerdas ahorita que te ha inspirado en la vida. Ruz, ¿quién? Mi papá. Mi abuelo. Tu abuelo. Les voy a cambiar la dinámica de la pregunta, pero no van a decir el nombre, nada más van a decir como si hay una persona a quien no te quisieras parecer en este momento en tu vida. O sea, una persona que te enseñó lo que es no inspirar, que es como la antítesis. ¿Sí me expliqué? O sea, ¿la conocemos a esa persona? ¿Existe en tu vida, Ruz? ¿Existe en tu vida, Carlos? Esa persona que digas, híjole, vino a enseñarme cómo no se hacen las cosas. Sí. Yo no tengo una, tengo a varias. Varias. Varias mujeres que desafortunadamente no están bien de sus facultades mentales, que vinieron a enseñarme a mí que el respeto y la empatía por otra mujer tiene que existir ante sobre todo y por sobre todas las cosas, porque lo que tú dices de otras personas habla más de ti que lo que dices de las personas. Desafortunadamente me ha tocado vivir, Carlos, conoces toda mi experiencia, León, conoces mi experiencia, conocen los nombres de estas personas y es bien complicado entender de mujer a mujer cómo yo jamás sería alguien que roba, alguien que calumnia, alguien que trata de desprestigiar a otra simplemente porque no me caes bien o porque me hiciste algo cuando realmente yo tuve que entender en terapia que no me hicieron, Claro. hicieron. Uh-huh. Y ahí está una gran diferencia, Sí, ¿no? es gente que hace, no te hace. Ujú. Ujú. Exactamente. Y saber diferenciar sí, yo no quiero ser como tú, es también trabajarle tú, porque yo pude haber sido como ellas y hacer lo mismo que ellas hicieron, porque yo tengo más medios, yo tengo más fortalezas, tengo más de dónde agarrarme y de dónde hacer, pero ¿sabes qué? Decidí quedarme calladita y dejarlas que sigan revolcándose en esas cenizas y yo volé. Y te voy a decir algo, Ruz, Carlos, ese tipo de gente en nuestra vida, que Dios la bendiga, yo creo que en algún punto es un mal necesario, pero esa gente viene a ayudarnos a descubrir en nosotros habilidades o cualidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Uy, Claro. sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un antes y un después de Totalmente. esa situación. A pesar de que es muy dolorosa, dices, yo no sabía que tenía esta capacidad simplemente como de dar tanto amor. O sea, porque
es como, en lugar de que ese problema te convierta en parte del problema, hace que tu dosis de amor se incremente. Entonces eres un ser que después de ese evento da mucho más amor del que dabas anteriormente, ¿no? Pero también te puedes clavar en lo negativo. Sí, pero por eso tenemos este programa, Rus, para clavarnos en lo positivo y en lo que vibra alto. Claro, y déjame decirte, aunque pienses que no vas a ser como esas personas, que no quieres ser porque te están lastimando, sí llega el momento en el que dices, bueno, ya basta. Sí, claro. Sí, para una piedra, otra más grande. Pero gracias a Dios me rodeo de personas que siempre están como tratando de contenerme, porque hay algo muy importante. El perdón no es para las personas. No. El perdón es para ti, por lo que llegaste a sentir. No sabes cuántas noches yo chillé, cuántas noches renegué, cuántas veces dije, ay, hasta aquí, voy a dejar todo lo que he logrado para que este círculo de mujeres se queden tranquilitas en su casa y me regreso a mi lavandería. Y luego al ratito, mi mismo diablito y mi mismo angelito me decían, Rus, ¿qué te pasa? ¿No? Casi me agarran a cachetadas, Claro, yo creo, ¿no? reacciona. Uno y otro, reacciona. Y yo decía, ¿a quién le estoy dando el poder? Claro. Cuando el verdadero poder lo tengo yo. Uh-huh. Y yo tengo desde hace 2 años que empecé a trabajar con eso, que Juan precisamente mi esposo me decía, ¿pero cómo te vas a perdonar por no haber perdonado? ¿O cómo? Y no me entendía. Le digo, Juan, es que yo tengo que perdonarme a mí, Uh-huh. porque yo ayer puse a sufrir a mi cuerpo, Uh-huh. porque lo hice Qué llorar, fuerte. Sí. porque sentí que hasta fiebre tenía del coraje que yo sentía, de la impotencia que yo sentía Sí. y de no haber dormido. ¿Quién se jodió? ¿Ellas? No. Uh-huh. Y yo toda jodida y arrugada porque pues otras personas están disfrutando Sí. de lo que a mí me lastima. Entonces, yo hago ese ejercicio. Yo sí me acostumbré a chillar yo solita, a prender mi velita, a hacer oración y a decir, me perdono. Mi cuerpo tiene memoria y mi cuerpo sabe que yo lo estoy lacerando con mis emociones y respiro profundo y trato, porque no se puede al 100%, de perdonarme a mí misma por darme ese permiso de sentirme mal. Porque es bien feo. Qué fuerte, pero qué bonito también, porque nos entregaron una mejor versión de Rus y de Carlos y de todos los que hemos pasado por esa situación, ¿no? Oigan, la gente hoy anda muy activa y eso a mí me fascina. Por ahí escribe Juana, dice, oye, León de la Conciencia, tú tocas la guitarra muy bonito. Oh, Juana. Y cantas, dice, ya me tocó estar al lado tuyo. Gracias, Juana. Fíjate que la verdad me considero muy penoso para ese tipo de cosas, pero la verdad es que es algo que disfruto mucho hacer también. Nos dice Yadira, excelente taller desde la raíz. Oye, Rus, ¿qué rollo con ese taller? ¿Hay más proyecto de seguir haciéndolo? ¿El taller lo sigues haciendo? ¿Sí, no? ¿O qué? No, ya no lo sigo haciendo porque empezó como algo para sanarme yo. Yo pedí ayuda. Yo pedí ayuda y les agradezco a ellas de verdad porque las que me ayudaron fueron ellas a mí y se hizo mutuo. Yo tuve una noche oscura en donde estaba pasando por conflictos precisamente con un grupo de mujeres que estaban como que saboteándome, ¿te acuerdas, Carlos? Saboteándome en chismes, en cosas bajas, porque eso a mí no me gusta. Y yo me sentía decepcionada porque yo les abrí mi corazón, les abrí la puerta de mi casa, les tratemos de ayudar siempre y bueno, es otro tema, pero yo me sentía tan incompleta, tan decepcionada, tan juzgada que no dormí una noche porque yo sentía la necesidad de escribir y de entenderme por qué me afectaban a mí las cosas de esa manera. Sí, yo ya estaba en terapia, pero yo no me lograba entender. Y en esa noche agarré una libreta y me puse a escribir no sé cuántas cosas. Y en la mañana cuando despierta Juan, yo le comparto y le digo, Juan, quiero que escuches lo que escribí porque no he pegado el ojo. Tú ni cuenta te diste, pero yo traigo muchas cosas que necesito sacar y quiero que me escuches. Y Juan se me quedaba viendo, pelaba los ojos como ya enloqueció, ¿no? Pero ya la perdimos. Ya la perdimos. Cuando Juan me terminó de escuchar, me abrazó, me puse yo a llorar
Y me dijo, esto que estás escribiendo no tienes la idea del valor que tiene. Claro. Compártelo con las mujeres del equipo. Es un testimonio ese libro, ¿eh? Sí, es un testimonio. Sí. Y yo le dije, ¿cómo crees que voy a hablar de mis intimidades y de cómo salí de ellos y cómo de hoy en adelante yo voy a ser mi prioridad, ¿no? Y me dijo, Juan, es que también a las mujeres les hace falta ser prioridad. Entonces casi me peleó con él porque él quería que yo compartiera algo íntimo que yo compartí con él, ¿no? Soy Aries, al fin de cuentas. Entonces ya lo pensé, no estructuré nada, León. No estructuré nada. Así como salió el material, así. Así. Así se convirtió en Tema el libro. por tema, Wow. pero todo era relacionado con mis carencias, con mis vivencias, con mis aprendizajes. Y mi hija Dalai me ayudó con el tema de la numerología, porque eso fue lo que a mí me hizo un sentido extraordinario del por qué yo estaba pasando lo que estaba pasando. Entonces mi hija me ayuda cuando yo les digo en el grupo, voy a hacer un taller. No, ni siquiera era taller. Yo les dije, voy a hacer Zooms una vez a la semana para hablar de temas de desarrollo personal y de cosas que me han pasado y quisiera saber quién me puede ayudar. No, pues más de 100. Wow. Más de 100. Entonces, lo empecé a dar una vez a la semana, lo dábamos de 7 a 8, a veces era de 7 a 1 de la mañana. No se querían desconectar y yo con los ojos así, de pero... 7 de la tarde sí, a 1 de la mañana llegamos a desconectarnos varios. Wow. Y fue un taller hermoso en el que yo tengo algunas habilidades, soy muy sensible y percibo ciertas cosas. Y yo de verlas en la pantalla, yo sabía que habían sido abusadas. ¿Cómo? No lo sé. Pero cuando yo les decía, ¿traes temas con tu papá? Por su forma de su rostro, Carlos, tú lo sabes. Entonces les ves el rostro, sabes su morfología y dices, a ella la abusaron, ¿no? A ella tiene la frente ceñida, está pasando por enojo. Y el decirles todo eso nos fue enganchando a todas y yo fui aprendiendo más. Entonces, así se desarrolló. Cómo los planes de Dios son tan impredecibles, ¿no? De verdad que parece que la historia va encaminada hacia una tragedia griega y de repente se convierte en un milagro, en un proyecto que viene a cambiar la vida de muchas personas. Yo soy de los que cree que Dios siempre se vale de cualquier recurso para manifestar su obra. ¿Qué creen? El tiempo se nos está yendo nuevamente, nos quedan alrededor de 5 minutos nada más. Siguen llegando mensajes. No sé, mi querido Carlos, te veo muy pensativo mientras escuchamos a Ruth. ¿Qué tanto pasa por tu cabeza, amigo? No, amigo, es que ha sido todo un despertar estos últimos 11, 12 meses. Y ahorita todo lo que estaba diciendo Ruth, me empezó a caer el 20 de muchas cosas que he vivido y que en circunstancias la vida me hacía verlas desde afuera, desde el aprendizaje de un libro, de un curso, de un diplomado. Pero la vida estos últimos 2 años me hizo vivirla en carne propia. Gracias a Dios no fue una enfermedad fuerte. Pero ahorita que decía Ruth esto, mi mente hacía como la empatía de cómo la vida te va enseñando y te va puliendo y te va poniendo como un reflejo. Yo empecé en decir en mis redes cuando terminaba un video, dime la palabra espejo, dime la palabra... Y después decía, ¿por qué dije eso? Pasaron 2 años para entender que el espejo está dentro de ti. Y pasaron 2 años para entender lo que yo hablaba de dientes para afuera. Empezó a darme el mensaje. Empezó a tener sentido. Totalmente. ¿No? Mi portada de Facebook, y todavía no la he cambiado, hace 2 años dice despierta. Wow. Yo estuve dormido Sí. 2 años, literal. Y luego digo la palabra espejo. Y hoy entiendo que espejo es mi nueva metodología para autoobservación y para salir del proceso. Y cómo la vida me hizo vivir estos 2 años mi propio proceso, maestría, que tocó madera, que no fue algo fuerte, para poder transmitirlo. Nada es casualidad lo que nos pasa. Ahorita que escuchaba a Ruth, en la mujer que era y en la mujer que se ha convertido, cómo ha impactado vidas, cómo ha ayudado a otras personas. Creo que nada es casualidad lo que vivimos. Y hoy parte de lo que escucho y de lo que comparto con ustedes es un espejo de dar herramientas, ¿no? De reflejar hacia afuera lo que hemos vivido para que otra persona tal vez se pueda inspirar y pueda pasar la etapa, la prueba, el momento más fácil. Creo que lo que hacemos en este programa es ser un espejo, ser un guía, ser un
un reflejo. Un eco. Un eco, porque no es que tengamos la verdad absoluta, pero por algo nos están escuchando, por algo nos están viendo. Gracias de corazón, porque nada es casualidad, ya lo habíamos pactado. Incluso también, fíjate que yo le doy mucha valía a la gente que no está de acuerdo con el programa o a la gente que de pronto nos hace por ahí comentarios no gratos, vamos a ponerle, ¿no? Porque cuando uno hace un proyecto, pues tú quieres recibir cosas bonitas, ¿no? Por obviedad. Pero también hay gente que de pronto escribe y hace comentarios ahí medio rudos. Está bien válido porque esa es su opinión, es su criterio. Es de donde ellos están viendo las cosas. Pero también esa parte se les agradece porque nos ayudan a mejorar. Totalmente. A veces hasta uno dice, ay, sí es cierto, aquí la regué. Qué bueno que me hizo verlo. Qué gacho que me hizo verlo de esta manera, pero qué bueno que ya lo vi. Sí. Y que nos hacen mejorar, ¿no? Señores, el día de hoy la gente de verdad se dio la oportunidad de disfrutar el programa, de escribirnos muchísimo. Dice Ruz, Gerardo, Carlos, qué buen enfoque. Me inspiran quienes convierten un no puedo en un plan de acción chiquito pero constante. Así se construye la confianza. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasaría si todos conscientemente nos convirtiéramos en agentes de cambio? Si todos fuéramos esa persona que sonríe, que saluda, esa persona que dice sí se puede, esa persona que ayuda, esa persona que envía ese mensaje a ese amigo y le dice, hermano, no estás solo, aquí estoy. ¿Cómo sería el mundo si cada uno pusiéramos ese pequeñísimo grano de arena, ¿no? Viviríamos en armonía total, completamente, porque el mundo está como está por no tener empatía. Estoy de acuerdo contigo, querida Ruz. A seguir dejando semillitas sobre la tierra, hago eco lo que dijo nuestro querido Carlos. También nosotros estamos aprendiendo, tenemos la fortuna de hacer esto con mucho amor, con mucho entusiasmo, y pues también esperamos tener esta misma respuesta la siguiente semana, al punto de las 7 de la tarde en su programa, ¿qué? El poder de sentirte bien. Ay, si no lo aprendimos. Claro. Señores, muchísimas gracias por Gracias, su tiempo. amigo. Gracias, Ros. Véanos en Facebook, véanos en YouTube, estamos en Spotify también. Y nada, señores, ahí vamos. Chisme rápido, último, ya para cerrar. Muy pronto les vamos a tener noticias sobre el taller que estamos organizando para todos ustedes. La vamos a reventar durísimo. Señores, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue El Poder de Sentirte Bien. Gracias por compartir este espacio de reflexión, bienestar y crecimiento. Recuerda, sentirte bien también es una decisión. Hasta el próximo episodio.